Esto no fue solo un tiroteo. Donald Trump apareció en Iowa y en cuestión de segundos conectó dos historias que deberían ser separadas, pero que ahora están chocando en el mismo punto. Habló de los disparos contra Rennie Good y Alex Pretty, describiendo a alguien con un arma completamente cargada y dos cargadores. Y luego, sin pausa, giró hacia Minnesota como si fuera el epicentro de algo mucho más grande, porque aquí está la contradicción. Dice que el país está más seguro que nunca. Pero al mismo tiempo insiste en que hay un lugar donde todo se está descontrolando. Y lo más inquietante no es lo que afirma, es lo que sugiere. En cámara soltó una frase explosiva: agitadores pagados, insurrectos pagados. Ahora piensa en esto. ¿Por qué un presidente mezclaría un tiroteo, inmigración y una supuesta conspiración en el mismo relato? Porque tal vez esto no se trata solo de Minnesota, sino de lo que viene después. Todo empieza con una escena muy específica. Trump está en Iowa rodeado de gente en pleno ambiente de campaña. El entrevistador menciona que todo el país está hablando de lo que pasó este fin de semana en Minnesota. Y Trump responde con una frase directa: la cosa es terrible. Pero fíjate en lo que hace después. No se queda solo en el tiroteo. Introduce un detalle casi cinematográfico: un arma completamente cargada y dos cargadores. Eso no es casual, es una imagen diseñada para quedarse en la mente. Y entonces viene el giro, porque en vez de cerrar el tema, Trump abre una puerta mucho más grande. Dice que Minnesota es el único lugar donde hay un problema real. El único lugar donde, según él, la situación se está complicando. Ahora watch how fast this escalates, porque lo que está planteando no es solo un crimen aislado, está insinuando un patrón. Un choque entre ley, violencia y política en un mismo punto. Y la pregunta que queda flotando es simple pero peligrosa: ¿por qué Minnesota y por qué ahora? Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más extraña. Trump no solo habla del tiroteo, empieza a conectar todo con inmigración, crimen y algo que él llama desescalación. Dice que en Minnesota sacamos miles de criminales endurecidos. Miles. Esa es la palabra que repite. Luego lanza otra imagen: Washington, D.C., antes muy peligroso. Ahora puedes caminar con tu familia por la mitad de la calle y no va a pasar nada. Pero notice what they didn't deny. Porque si todo está tan seguro, ¿por qué Minnesota se convierte en la excepción? Trump insiste: es el único lugar. Y ahí mete a Tom Homan, el hombre que él describe como duro, pero que se lleva bien con gobernadores y alcaldes. Esto no suena solo como política migratoria, suena como un operativo, como una batalla local dentro de un país que, según él, ya está bajo control. Y entonces llega la frase que cambia el tono completo: estos no son normales, son agitadores pagados, paid insurrectionists. Ahora piensa en eso. Si él está diciendo la verdad, esto es enorme. Y si no, entonces la narrativa es igual de peligrosa, porque en este punto ya no estamos hablando solo de un tiroteo, estamos hablando de quién controla la historia y lo que viene después. Trump dice algo que suena casi imposible: que hoy Estados Unidos tiene los números de crimen más bajos en la historia. Lo repite con seguridad: los más bajos jamás registrados. Pero aquí está el problema. This is where the story flips. Porque en la misma conversación admite que hay un lugar donde todo se está incendiando políticamente: Minneapolis. Y no lo presenta como protesta, lo presenta como interferencia física. Gente metiéndose contra agentes de inmigración, no pancartas, no gritos, intervención directa. Y entonces Trump hace algo muy calculado: amplía el enemigo. No dice solo activistas, dice agitadores pagados, dice insurrectos. Esa palabra tiene peso histórico: insurrección. Y aquí viene el micro reset. Notice what they didn't deny. Porque nadie en la entrevista le exige pruebas. Nadie le pregunta quién los paga. Solo se deja flotando. Y mientras tanto, él mete otro número brutal: 11,888 asesinos habrían entrado al país bajo Biden. 11,888. Ese detalle no está ahí por accidente. Es una alarma narrativa. Y la pregunta ahora es inevitable. Si Trump está pintando esto como una invasión, ¿qué tipo de respuesta viene después?
porque lo que está construyendo aquí no es un caso aislado, es una justificación. Trump empieza a hablar de guardrails, barreras, límites. El entrevistador le pregunta si necesita controles y Trump responde sin dudar, no quiero guardrails. Eso es una frase enorme. Porque en política, los guardrails existen por una razón. Son el freno cuando todo se acelera demasiado. Now watch how fast this escalates. El entrevistador le lanza el escenario. ¿Qué pasa si pierde la Cámara o el Senado? ¿Qué pasa si vuelven los intentos de impeachment? Trump se ríe. Dice, probablemente intenten destituirme por cualquier cosa. Incluso bromea, me equivoqué en una salida, impeach. Pero ahí está el mensaje real. Él espera guerra institucional. Y entonces suelta otra línea que define el tono. Son gente muy desagradable, pero se mantienen unidos. Notice what's missing. No habla de cooperación, no habla de negociación, habla de combate, de sobrevivir otro ataque político. Y justo cuando parece que el tema es Washington, vuelve a Minnesota, como si Minnesota fuera el ensayo general, el lugar donde se prueba hasta dónde llega el conflicto entre el Estado federal, los gobiernos locales y la calle. Trump dice que habló con el gobernador y el alcalde, que quieren que esto se arregle, pero al mismo tiempo insiste en que todo el caos es una distracción. Y aquí está la pregunta que quema. ¿Distracción para esconder qué? Porque cuando un presidente dice eso en cámara, normalmente significa que la historia real todavía no ha salido. El entrevistador pregunta por accountability, responsabilidad. ¿Habrá consecuencias en Minnesota? Y Trump responde con un número que cae como un martillo. Dicen que son 19,000 millones. 19,000 millones. Y no se detiene ahí. Dice, si creen que es 19, multiplícalo por 3 o por 4. This is where the story flips. Porque de pronto el tiroteo y las protestas ya no son el centro. Trump está diciendo que debajo de todo hay algo más grande. Fraude masivo, contabilidad, auditorías. Cientos de contadores revisando todo. Él lo describe así. Fraude sobre fraude sobre fraude. Notice what they didn't deny. No hay pruebas presentadas en ese momento. No hay documentos en pantalla. Solo la afirmación. Pero lanzada con tanta seguridad que obliga al espectador a preguntarse, ¿y si esto es cierto? Y entonces Trump hace el movimiento clásico, amplía el mapa. Dice, si Minnesota es así, California es peor. Menciona al gobernador, menciona proyectos inflados como un ferrocarril 20 veces más caro. Todo esto construye una narrativa muy específica. No es solo inmigración, no es solo crimen, es corrupción sistémica. Y ahí encaja la palabra que él repite, distracción. Según Trump, el caos en la calle sirve para que nadie mire los números. Y si eso es lo que está insinuando, entonces Minnesota no es el final de la historia, es el comienzo de la próxima batalla nacional. El entrevistador menciona al gobernador Tim Walz. Dice que Walz ha comparado esto con Gettysburg, con Anne Frank, incluso llamó a ICE un ejército Gestapo. Eso es extremo, eso es histórico. Y entonces viene lo inesperado. Trump dice, hablamos por teléfono y no pudo haber sido más amable. This is where the story flips, porque lo que estás viendo es una doble realidad. En público, acusaciones de fascismo, guerra moral, palabras como holocausto. En privado, una conversación razonable, muy buena. Notice what's missing. ¿Dónde está la coherencia? Trump incluso dice, es difícil creer que sea el mismo tipo que veo en televisión. Eso es una confesión brutal. Está diciendo que el espectáculo político es una cosa y la realidad detrás del telón es otra. Y mientras tanto, él insiste en que el país está más seguro que nunca, que la frontera está cerrada, que nadie intenta entrar. Pero recuerda, todo esto está ocurriendo mientras Minnesota arde como símbolo. Porque si el gobernador y el alcalde lo llaman pidiendo ayuda, entonces la situación es más grave de lo que se muestra. Y Trump lo deja claro. Quieren que se limpie. Ahora piensa en lo que significa eso. Si ambos lados, públicamente enemigos, en privado quieren lo mismo, entonces lo que está pasando no es solo ideología,
es presión, es control, es poder real moviéndose en tiempo real. Y la pregunta se vuelve inevitable. Si esto se está negociando detrás de cámaras, ¿qué se está preparando frente a todos nosotros? En medio de toda esta tensión, Trump cambia de tema con una seguridad casi teatral. Inflación. La resolvimos. Está hecho. Dice que en Iowa la gasolina está en 1.95, incluso 1.85. Ese número es un ancla, un detalle concreto. Pero notice what they didn't deny. Porque en el mismo aliento admite que inmigración es el problema más difícil de limpiar. ¿Por qué? Porque según él, puedes bajar precios rápido, pero no puedes sacar a millones de personas del país sin caos. Y ahí mete la imagen más poderosa. O sea, si sacas a 25 asesinos, nadie lo menciona. Pero si te equivocas con una persona, menos titulares. This is where the story flips. Trump está describiendo una guerra narrativa. No solo una guerra en la frontera, una guerra en las cámaras, en las fotos, en la propaganda. Incluso recuerda una conversación pasada cuando el New York Times muestre la foto de un niño separado. Será difícil. Y dice que ya pasó, que hubo un caso de un niño de 5 años totalmente falso. Ahora piensa en eso. Trump está diciendo que el próximo campo de batalla no es Minnesota, es la percepción pública. Porque puedes tener la frontera más segura del mundo. Pero una sola imagen puede voltear todo. Y si eso es cierto, entonces lo que viene no será solo política migratoria. Será una batalla emocional por quién controla lo que tú crees que está pasando. ¿Qué pasa si esto continúa? El entrevistador le pregunta algo clave. ¿Qué pasa si la Corte Suprema tumba los aranceles? Trump responde, encontraremos otra manera. Eso es una frase corta, pero es una promesa de poder, porque para él los aranceles no son solo economía, son una herramienta de control. Dice, hemos recaudado 600,000 millones. Dice, le di a los granjeros 12,000 millones de ese dinero. Detalles concretos, dinero real. Now watch how fast this escalates. Porque Trump está construyendo un mensaje. Si el sistema legal bloquea una vía, él buscará otra. Y en paralelo, vuelve al mismo patrón. Presión externa, competencia extranjera, países rip-off, plantas moviéndose a Estados Unidos. Todo es parte del mismo marco mental. El país como fortaleza, la economía como arma, la inmigración como limpieza interna. Notice what's missing. No hay espacio para pausa, no hay espacio para neutralidad. Todo se presenta como urgencia. Y justo cuando parece que esto es solo comercio, Trump vuelve a su obsesión central: fraude, corrupción, distracción, porque si hay miles de millones desapareciendo, si hay caos en la calle, si hay guerra política, entonces la pregunta ya no es ¿qué pasó? La pregunta es ¿qué está por venir cuando todas estas crisis se apilen al mismo tiempo? Trump dice que Minnesota es una distracción, pero al final de la entrevista deja caer otra bomba. Habrá rendición de cuentas, accountability, y lo dice con calma, como si ya estuviera decidido. This is where the story flips. Porque si lo que él afirma es cierto, fraude de 19,000 millones, posiblemente 3 o 4 veces más, entonces no estamos hablando de un escándalo local. Estamos hablando de un terremoto institucional. Y aquí viene la parte que afecta a cualquiera que esté mirando. Cuando un presidente mezcla tiroteos, inmigración, crimen, fraude masivo, propaganda y tribunales, no está contando una noticia. Está preparando un marco para lo que viene. Notice what they didn't deny. No hubo cierre, no hubo resolución. Solo una sensación. Esto sigue avanzando. Trump incluso dice que su segundo mandato está volando por encima del primero, excepto por la situación de Minnesota, como si Minnesota fuera la prueba pendiente. Y termina hablando de guerras en el mundo, de 8 guerras terminadas, de Rusia y Ucrania como la próxima. Todo conectado por una idea: crisis constantes, control constante, movimiento constante. Y esa es la razón por la que este relato es tan poderoso para retención, porque no te deja respirar, porque te obliga a preguntar si esto es solo el comienzo. ¿Qué pasa cuando la próxima pieza caiga?